de que este es el momento de acercarnos dos pueblos ya no enemigos ni rivales, sino vecinos. Es el momento de desplegar nuestras banderas, enarbolarlas, así hacerlas saber al resto del mundo que nos deseamos lo mejor los unos a los otros. Hay muchas implicaciones históricas en esto y en este momento nadie mejor que el doctor José García Pedrosa para llevarles a ustedes, transmitirles realmente la importancia histórica de esto, porque si nos vamos a la época de los Rough Riders, de la independencia de Cuba, donde la orden de Washington era a Leonardo Wood y a Magoo, keep Cuba quiet, mantener a Cuba tranquilo. Esa sigue siendo la política ahora, mantener a Cuba tranquilo y que no vengan 2 millones de cubanos para acá. Evidentemente que no, Oscar, pero fíjate, hace más de medio siglo el régimen está diciendo las mentiras al pueblo, echándole la culpa a Estados Unidos del desastre económico de Cuba. El imperialismo, el imperio, el bloqueo es la causa de todo. Para mí, la importancia que tiene lo que ocurrió hoy es que evidentemente el pueblo cubano, la mayor parte del cual no conoce ningún otro régimen, porque no nacieron hasta después del 1 de enero de 1959. Y el régimen ha controlado todos los medios de difusión y le ha dicho esas grandes mentiras al pueblo, pues evidentemente lo que estamos viendo ahora es realmente un rechazo, sino un repudio al régimen. Vemos la bandera americana colgando los balcones de La Habana. Vemos como vimos a los muchachos y las muchachas jóvenes con vestimentas de bandera americana. Mira a Wayne Smith ahí caminando. Vemos a la gente con banderitas americanas. Oímos, yo lo oí, que viva Cuba y que viva Estados Unidos. USA, USA. ¿Cómo se explica eso? Pues la única explicación es que sí, siempre hay comecandelas que se creen lo que dice el régimen, pero la gran mayoría del pueblo cubano evidentemente no se traga esas mentiras que le han dicho durante medio siglo. Y hoy se ha demostrado una cosa significativa, que es que el pueblo añora lo que está pasando y la libertad y el futuro que tiene Cuba. Darcy Ferret, usted que fue opositor, médico en Cuba, preso, ahora en el exilio, fue un error de Antonio Rodiles, y se lo preguntamos a él, y le hago la pregunta a usted porque se la hice a ellos y a Berta también, a Antunes, no hemos tenido oportunidad de hablar después de esto, de no haber asistido a esa reunión hoy por la tarde en La Habana, en la casa de la máxima autoridad, el máximo representante de los Estados Unidos en Cuba. Bueno, evidentemente que los opositores asistieran o no hoy al encuentro secundario con John Kerry viene siendo algo secundario, precisamente puesto que lo importante es entender que a la oposición se le ha dejado completamente fuera de toda esta nueva política que se ha establecido entre los Estados Unidos, entre la Casa Blanca y la dictadura de Cuba, porque son precisamente los intereses de la Casa Blanca y los intereses del régimen de La Habana los que están en juego ahora mismo. No se trata de que haya una buena voluntad de parte de Raúl, de parte de Obama, de implementar mecanismos que lleven, que conduzcan a la libertad del pueblo cubano. Lo que están es tratando de, negociando sus intereses que coinciden en el hecho de mantener la estabilidad en Cuba, de que no haya un desplome de los Castro, que traiga no solo el éxodo masivo que usted mencionó, sino también que la inestabilidad en la isla llevaría a que Cuba se podría convertir en refugio y base operativa del narcotráfico internacional, del terrorismo internacional, y por tanto se están defendiendo esos intereses geoestratégicos de unos y de otros. Keep Cuba quiet, como decían desde el principio. Raúl Martínez, los cubanos no fueron tomados en cuenta en los acuerdos de París, después de la guerra de los 10 años. En la crisis de los cohetes ni Fidel Castro se enteró. Fue una solución entre Nikita Khrushchev en una dacha y John Fitzgerald Kennedy. ¿Quedaron los cubanos fuera ahora otra vez? El pueblo cubano. Yo espero que no. Yo espero que no. Hasta ahora la evidencia es que sí, pero todavía no se saben todavía quiénes estuvieron negociando, que estuvieron hablando en privado. Así que yo espero que no. Pero fíjate y analiza lo siguiente. El Papa llevó una carta, le llevaron una carta pero fíjate, al Papa. Pero si hace 70 años que un secretario de Estado no iba a Cuba, olvídate del 59 para adelante, del 59 hasta el año 45,
aparentemente 14 años. 14 años, nosotros siendo el mejor aliado que había en el Caribe y éramos el ejemplo del gobierno, no nos respetaban. Entonces, yo respeto a la disidencia cubana al máximo, a los que estuvieron presos, a los que están peleando, a todo el mundo. Pero considero que aquellos que invitaron a sentarse con el secretario, que se olvidaran del selfie en la subida de la bandera, que ahí nadie habló con el secretario, aquellos que tuvieron la oportunidad de sentarse con el secretario privadamente, yo espero que ahí en esa conversación se hayan detallado muchas de las cosas que si yo tengo la oportunidad de sentarme con el secretario de Estado, le diría parte de las cosas que considero que sería efectivo para darle ese poder a no solamente a la disidencia cubana, sino a todos los cubanos. Orlando, fue un error no reunirse a los que no fueron a la reunión con Kerry. Yo creo que lo que vimos hoy fue una ceremonia, fue un juego de símbolos. Cuando sale una embajada, cuando un país como Estados Unidos, que es la democracia más potente de la Tierra, abre una embajada, es para relacionarse con toda una nación. El vocero del Departamento de Estado que tú entrevistaste al comienzo del programa dijo que esta embajada estaba destinada a un mayor contacto con el pueblo cubano. Si aquellos cubanos que tienen el valor de enfrentarse a esa dictadura, a salir a la calle, a ser golpeados, a pasar años de prisión, no son invitados, entonces el mensaje es un mensaje turbio. Es un mensaje que dice sí con el régimen, no con la inmensa mayoría del pueblo que no está con el régimen. La inmensa mayoría del pueblo quiere un cambio. La inmensa mayoría del pueblo cubano nunca ha creído los ataques del régimen contra Estados Unidos. Cada vez que ha habido una oportunidad, miles de nosotros hemos venido para Estados Unidos porque es el país en el cual compartimos sus valores. Ahora, la pregunta es, en la reunión de por la tarde, la reunión, pudiéramos decir, no protocolar, los que decidieron no ir, ¿cometieron un error en no ir a hablar con el secretario? No, yo creo que se dieron su lugar, se dieron a respetar. Creo que la resistencia cubana ha crecido tremendamente, ha marcado una posición que es suya, ni es con el gobierno americano ni es con el régimen castrista. Representa una vasta mayoría de los cubanos que quieren el cambio y creo que ahí hicieron patente un hecho de que esta nueva política tiene el grave error de ignorar a la resistencia cubana desde el comienzo. Eso es un error con consecuencias. Esto es un régimen asesino. Hace 3 años mataron a Osvaldo Payá en Cuba. Es un régimen que sigue asesinando y cuando reciben este tipo de estímulos, estos criminales, lo que reciben es la señal de seguir matando y mantenerse en el poder a toda costa. Vamos a escuchar al doctor José García Pedrosa, pero antes, el secretario Kerry refiriéndose al levantamiento del embargo, que dicen que es la próxima batalla que viene ahora. El embargo comercial de Estados Unidos hacia Cuba permanece en el lugar y solo puede ser levantado por la acción del Congreso. El embargo siempre ha sido una calle de 2 vías. Ambos bandos deben eliminar las restricciones que han estado frenando a los cubanos y estamos convencidos de que ahora es el momento de llegar uno al otro, como 2 pueblos que ya no son enemigos o rivales, sino vecinos. Lenguaje diplomático que quizá el pueblo llano no entiende, que el embargo es una calle de doble vía. ¿Qué quiere decir el secretario con eso? Que hay que dar y recibir, que no solamente es Estados Unidos levantar el embargo, que tiene que haber un quid pro quo. Ahora fíjate, Oscar, lo mejor que pudiera pasar en Cuba, lamentablemente no va a ocurrir, que es un 1 de enero de 1959, en que los sátrapas salgan huyendo, o mejor todavía, que los cojan y los fusilen. Eso no va a ocurrir. Hay que vivir en la realidad de la vida. La realidad de la vida es que hay que lidiar con lo que se puede lidiar. En el caso del embargo, en el caso de Radio Martí, en el caso de Guantánamo, Televisión Martí, esos no eran los temas que estaban sobre la mesa. El régimen se queja de que no ha habido progreso porque no estaban sobre la mesa. De este lado decimos que no ha habido un cambio de régimen, que no hay libertad de expresión, que siguen encarcelando a los disidentes. Esos temas, bien o mal, no estaban tampoco sobre la mesa. Ahora van a estar según el secretario Kerry. Y vamos a ver si lo que dijo Kerry hoy, que estuvo muy bien dicho, que el pueblo tiene derecho a escoger sus propios gobernantes, a tener libertad de expresión, libertad de religión, etcétera, etcétera. Vamos a ver si son palabras o si son hechos. ¿Cómo queda colocada la oposición y la disidencia ahora ante esta nueva realidad? No, la oposición y la disidencia están completamente ignoradas, igual que la voz de la población, los intereses del pueblo. Aquí lo que a mí me parece que tampoco se está hablando de otro factor que ha sido, en mi opinión particular, el desencadenante de todo este acercamiento, que es la amenaza de desplome de Venezuela, que se trata precisamente de la fuente de sustentación del régimen. El régimen tiene una economía que no le alcanza para autosostenerse y se sabe bien claro que el chavismo está por caer. Con el chavismo en el suelo, es muy difícil que se pudiera sostener la dictadura cubana por falta de
autosustentación. Y eso para mí fue lo que llevó a que se dieran estas actuales condiciones que hay hoy de acercamiento, de amistad, de nuevo comienzo, con actores que siguen siendo los mismos y con voluntades que siguen siendo las mismas. Los Castro mantenerse en el poder, y para mantenerse en el poder sin Venezuela tendrían que encontrar cómo pagar sus biles, y la manera de pagar los biles con los americanos, que no les conviene tampoco que el régimen de los Castro se les caiga. Vamos a la pausa y regresamos con nuestros invitados. Mientras tanto, la llegada de cubanos no se detiene. 24.000 han llegado en los últimos meses, mucho más que todo el año 2014, y 3.000 balseros han llegado a costas de los Estados Unidos, más que toda la suma del año pasado, y apenas estamos en agosto.